Buenos días para todos, Dios les bendiga. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que en esta mañana se están conectando con nosotros, que están disfrutando de esta preciosa bendición de parte de Dios. Dios bendiga también al grupo de logística que está aquí con nosotros en esta mañana, haciendo que todo esto pues sea posible para la gloria de Dios. Bueno, yo quiero hoy continuar y quiero que todos estén muy atentos a la palabra del día de hoy, porque quiero continuar con una enseñanza que comenzamos algunos domingos atrás con respecto a la familia. Y hoy quiero hablar de los deberes de los hijos hacia los padres. Hemos estado hablando en estos días pasados acerca de la verdadera hombría, y hemos estado hablando también en el mensaje pasado de las mujeres virtuosas, de las mujeres sabias. Hoy queremos hablar de los deberes de los hijos hacia los padres. Para eso quiero invitarle a usted, mi hermano, mi amigo que nos acompaña en esta transmisión, a que abra la Biblia en la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo número 20. Solamente vamos a leer el versículo 20. Colosenses capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y es palabra de Dios. Bueno, antes de entrar en el mensaje de los deberes de los hijos, quiero comentar algo con respecto al libro de Colosenses. O a la carta, o de la carta de Pablo a los Colosenses. En la carta que Pablo le escribe a los Colosenses, en los capítulos 3 y 4 de la carta, San Pablo nos habla y nos enseña acerca de los deberes, de las responsabilidades cristianas. Pero es necesario entender algo, y es que cumplir con estas responsabilidades por sí solo, eso no salva a nadie. Es por eso que en esta carta Pablo en los primeros capítulos habla de cosas meramente doctrinales. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 habla de temas doctrinales. Y en los capítulos 3 y 4 habla de cosas totalmente prácticas. Los dos primeros capítulos tratan acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y los capítulos 3 y 4 nos hablan de nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Lo que quiero dejar claro con esto es que nadie puede salvarse por ser responsable meramente, o solamente por eso no se salva una persona, o no, eso no alcanza para que una persona llegue a ser salva. Una persona no puede llegar a ser salva solamente por ser una persona moral, por ser una persona buena, por ser buen esposo, por ser buena esposa, por ser buen hijo, etcétera. Eso no alcanza para que una persona llegue a ser salva. Una persona llega a ser salva solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace que una persona sea salva. De hecho, que la enseñanza que quiero dar en este día, no quiero decir que eso lo debe hacer una persona para ser salva, pero lo que también quiero dejar claro en este día es que los que hemos recibido la salvación por la fe en Jesucristo debemos demostrarlo por medio de nuestro comportamiento. Es decir, que no puedo decir yo soy salvo, Cristo me ha salvado, y que mi comportamiento sea inadecuado, pues la Biblia dice que yo debo comportarme como es digno del evangelio de Cristo. Y si yo soy salvo, eso debe reflejarse en mi vida mediante la santificación y el buen testimonio del evangelio. Entonces eso debe quedar claro en este día. Los que hemos recibido la salvación en Cristo debemos demostrarlo por medio de nuestro comportamiento o nuestras buenas obras. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10, donde dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó o preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hermanos y amigos, que el orden correcto en nuestra salvación es el siguiente: somos salvos por gracia, por medio de la fe y para buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? La salvación es algo que Dios me da y que yo la recibo cuando creo en Jesucristo y en su obra en la cruz, pero esa salvación que recibo por gracia, por medio de la fe, la recibo para buenas obras, o sea, para que yo lo demuestre por medio de buenas obras. Ese es el orden correcto. Entonces miremos ahora un poco acerca de los deberes de los hijos hacia los padres. En Colosenses, donde leímos, la Biblia habla de los deberes que tenemos nosotros ahora que tenemos nueva vida en Cristo, ahora que somos nuevas criaturas, tenemos unos deberes hacia los demás. Entre esos deberes están los deberes que tienen los hijos hacia los padres. En el versículo que leímos dice Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, el primer deber del que yo quiero hablar en este día es acerca de este mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, pero hoy vamos a leerlo en Efesios capítulo 6, versículo 1, donde dice la palabra así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y eso es lo primero que quiero decir en este día. Primer deber de los hijos hacia los padres es honrar al papá y a la mamá, porque dice: honra a tu padre y a tu madre. Meditemos un poco sobre algunas cosas que menciona San Pablo en este versículo o en estos versículos de Efesios capítulo 6, versículo 1. Primero que todo habla de honrar a los padres y dice que esto de honrar a los padres es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre. O mejor dice: obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo que quiere decir es que no honrar a padre y a madre es injusto. Y pues la Biblia es clara en decir que los injustos no heredarán el reino de Dios. Quizá haya alguna persona que diga: yo soy una persona justa según sus estándares. Pero la Biblia aquí dice que quien no honra a padre y madre es injusto. Que es justo honrar a padre y madre. Obviamente es injusto no hacerlo, y quien no lo hace está practicando la injusticia, no practica la justicia. Ahora, meditemos en esto y que dice: honra a tu padre y a tu madre, a los dos, no solamente a papá o no solamente a mamá, es a papá y a mamá. No es honrar al que yo prefiera de los dos. Alguno quizá dirá: yo prefiero a mi papá. Otro dirá: yo prefiero a mi mamá. Uno dirá: yo honro a mi papá. Yo honro a mi mamá. No, la Biblia dice: a tu padre y a tu madre, a los dos. Recordemos que el honrar a los padres no es una opción, no es algo que yo pueda o tenga la opción de preferir o decidir si lo hago o no lo hago. No es una opción, es un mandamiento. No se nos manda honrar solamente a los padres o a las madres que hayan sido buenos, sino que el mandamiento es honrarlos sin importar cómo ellos sean. Porque quizá haya algún hijo que me esté escuchando en este día y diga: pero mi padre, mi madre no merece que yo le honre. Pues la Biblia no dice que su padre tiene que comportarse de tal manera o que su madre tiene que comportarse de tal manera que merezca que usted o yo le honremos. Lo que la Biblia dice es que por el hecho de ser nuestro papá, de ser nuestra mamá, debemos honrarle
así esa persona, así ese papá, esa mamá, no se haya comportado de una manera digna, él tendrá que darle cuentas a Dios, pero usted tendrá que darle cuenta a Dios, yo tendré que darle cuenta a Dios si honramos o no honramos al papá o a la mamá. Y no sé cuál sea su relación con sus padres, no sé cuál haya sido el trato que hayan tenido sus padres para con usted, pero lo que Dios demanda de usted, sin importar lo que hayan hecho o dejado de hacer sus padres con usted, es que usted los honre. Incluso si lo han dejado botado, incluso si no ha respondido por usted, incluso si su mamá o su papá no ha sido responsables, si no han sido personas que hayan tenido buen testimonio, incluso si hayan sido personas que no tengan buena reputación, usted debe honrar a su papá y a su mamá por una simple razón, y es porque son sus padres, punto. Eso dice la Biblia. Ahora, es un mandamiento. Y está en el Decálogo, en los 10 mandamientos, aparece como el 5.º mandamiento. Bueno, escuchen esto. Resulta que la ley moral de Dios que está enseñada en la Biblia en 10 mandamientos, el 5.º mandamiento de ellos es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Escuche esto. Los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas, que son las 2 tablas de la ley. La primera tabla contiene los mandamientos de lo que Dios exige para él. La segunda tabla de la ley están los mandamientos de lo que Dios nos exige para el prójimo, o sea que Dios pide cosas para él y pide cosas para el prójimo. Y los estudiosos de la Biblia dicen que el 5.º mandamiento está dentro de la primera tabla, que es lo que Dios pide para él. Pero Dios lo está pidiendo para los padres, y escuchen porque esto tiene una enseñanza tremenda. Y es que Dios pide la honra a los padres como algo que no pide para el prójimo, sino como algo que Él pide para Él mismo. Porque es que los representantes, si se puede decir esta palabra, de Dios más inmediatos que tenemos nosotros aquí en la tierra son nuestros padres. Son la primera figura de autoridad que tenemos frente a nosotros desde el día que nacemos, nuestros padres. Y les debemos honra. Y no se equivoca Pablo cuando dice que es el primer mandamiento con promesa. En los otros mandamientos no tienen promesa. Simplemente se da el mandamiento, hazlo y punto. El mandamiento de honrar a los padres trae una promesa y es para que te vaya bien. Entonces entendamos que la honra a los padres es algo que Dios requiere con un énfasis muy importante. Honra a tu padre y a tu madre y da la promesa para que te vaya bien. ¿Qué quiere decir esto para que te vaya bien? Quien honra a padre y madre está destinado a ser bendecido, a tener larga vida, a completar sus días en la tierra, y está destinado a ser próspero en lo que hace. Pero quien no honra a padre y madre está expuesto a una vida de desgracia, a una vida desgraciada. Y esa es la razón de que muchas personas no han sido exitosos, no les ha ido bien en la vida. Es porque no han honrado a su papá y a su mamá. Es porque han sido rebeldes, es porque han sido groseros, incluso algunos han levantado su mano contra sus padres. Y no necesita usted que su padre o su madre lo maldiga. La maldición está dada por Dios mismo. Levántese contra su padre y contra su madre y tiene una maldición de parte de Dios sobre su vida. Pero honre a su padre y a su madre y ya tiene una bendición asegurada. Ahora, honrar a los padres implica lo siguiente o las siguientes cosas. Primero, honra es respeto. Honra es respeto, y tenga bien claro esto.
Voy a leer unos versículos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 hasta el 21, y escuchen lo que dice la palabra. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces tomarán su padre y su madre, lo tomarán su padre y su madre, dice la Biblia, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y es rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Y quién no temerá haciendo cosa semejante? Escuchemos y meditemos sobre cómo la ley del Antiguo Testamento refleja cómo Dios odia que los hijos sean rebeldes con sus padres. Aquí el texto que leímos dice que el que tuviese un hijo que fuese contumaz, que fuese rebelde, que no obedezca la voz de sus padres, entonces el papá y la mamá tenían que tomarlo de la alita, de la mano, sacarlo ahí en la ciudad donde todos presenciaran este hecho y decir: este es mi hijo que es terco, que es rebelde, es glotón, es borracho, es desobediente. Y aquí lo presento. Tenían que salir todos los ancianos de la ciudad, todos los hombres de la ciudad, y llevar piedras, apedrearlo, matarlo. Y permítame decirle algo. Aunque la ley de Dios en este tiempo no se aplica de la misma manera que se aplicaba en el Antiguo Testamento, es necesario saber que Dios no cambia, que Dios no ha cambiado, que Él sigue pensando lo mismo acerca de los hijos rebeldes. Dios sigue odiando y detestando la actitud rebelde de los hijos hacia los padres. Así que meditemos muy bien. Ahora en Colosenses capítulo 3, versículo 20, habla acerca de la obediencia. Tengamos bien claro que honrar a los padres implica, primero, respeto; segundo, obediencia. O sea, usted que dice: ¿cómo honrar a mi padre? Lo primero que usted debe hacer, ¿cómo honrar a mi madre? Es respételos. Nunca levante su mano ni su voz contra sus padres, porque Dios odia y detesta eso. Lo segundo es obediencia. En Colosenses 3:20, el versículo que leímos inicialmente, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y meditemos en algunas palabras que dice el versículo. Primero dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Y yo creo que todos sabemos lo que significa todo. Todo es todo, sencillamente. La pregunta es: ¿hasta dónde debo obedecer a mis padres? La Biblia dice: en todo. Pero es que esto no me gusta, esta orden que me dio mi papá, esta orden que me dio mi mamá, no me gusta. La Biblia dice: en todo. No dice: hijos, obedezcan a sus padres en aquello que a ustedes les gusta. Dice: obedezcan en todo. Bueno, este todo significa todo. Ahora, excepto, obviamente, aquellas cosas que van en contra de aquello que Dios ha revelado en su palabra. Si sus padres le envían a pecar y le mandan y le ordenan pecar, es obvio que usted no les va a obedecer o no les debe obedecer. Pero cuando sus padres le estén ordenando algo que no es pecado, lo que la Biblia dice es que debe obedecer. Ahora, ¿hasta qué etapa de mi vida va esa obediencia? Obviamente esa obediencia debe ser mayor cuando aún no somos casados, cuando aún vivimos con nuestros padres. Esa obediencia. Cuando aún estamos bajo la supervisión de nuestros padres, cuando vivimos bajo el techo de nuestros padres, y más aún cuando nuestros padres nos sostienen económicamente, cuando nuestros padres
nos están sosteniendo en nuestra economía y en todas estas cosas, cuando todavía no hemos organizado nuestro propio hogar. Debemos estarle sujetos mucho más a nuestros padres. Después de casados, las cosas cambian un poco, pero la honra, escuchen esto, la honra a los padres, aunque la obediencia ya no es lo mismo, porque ya los padres no van a tener la misma autoridad sobre sus hijos de estarles mandando y ordenando cosas como quehaceres, mandados y servicios domésticos y cosas así. Pero la honra y el respeto a los padres es algo que se debe mantener por toda la vida. Por toda la vida. Eso no es durante un tiempo nomás, es durante toda la vida. Y el tema de la obediencia absoluta a los padres, excepto, vuelvo a decir, en las que cuando los padres le manden a hacer algo que está en contra de los mandamientos de Dios, eso pues es mayormente cuando vivimos en la casa de nuestros padres todavía. Porque hay hijos que sus padres les están dando todo, pero ellos no honran a sus padres. Y vuelvo a decir que en ocasiones se ha perdido la figura de autoridad, no se sabe quién es el papá ahí, porque ya ahora parece que los hijos son quienes mandan a sus padres y quienes le dicen a sus padres lo que tienen que hacer. Y en mi casa tenían un dicho muy sabio, y aunque es un poco, no es tan elocuente, por decir así, no es tan diplomático, pero el dicho que tenían en mi familia es mi papá nos decía frecuentemente: ¿acaso le va a enseñar a su papá a ser hijos? Por favor, el papá aquí soy yo. Y es bueno que los cristianos tengamos eso muy claro. Los hijos le deben honra a sus padres. Le debemos nosotros como hijos honra a nuestros padres y no al contrario. Pero la psicología y la filosofía moderna enseña que ahora los hijos no obedezcan a sus padres en todo, sino que ahora los hijos le reclamen a los padres sus derechos. Y usted mira una cantidad, perdóneme la expresión, pero una cantidad de muchachos malcriados, irrespetuosos, con actitudes odiadas por Dios, reclamándole a los padres sus derechos sin tener en cuenta que ellos debieran cumplir con sus deberes, que es honrar a sus padres, respetar a sus padres y obedecer a sus padres. Bueno, ahora otra cosa que significa o que implica honra. Vuelvo a repetir, honra es obediencia, honra es respeto, pero honra también es dar. Dar. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, la Biblia habla acerca de esa honra que se manifiesta mediante el dar. Dice: honra a Jehová, honra. Miren ese verbo honrar presente en ese versículo, Proverbios 3, 9, y es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto significa que dar es parte de la honra, o que una manera de honrar es dando. A Dios se le honra dando con nuestros bienes y dando las primicias de nuestros frutos. Si aplicamos esto a lo que tiene que ver con la honra a nuestros padres, podemos decir que los hijos deben dar a sus padres. Y escuchen esto, más aún cuando nuestros padres llegan al momento de sus vidas en que no pueden trabajar, en que no pueden sostenerse solos. Nosotros como hijos debemos estar pendientes de esto. Lamentablemente hoy y en nuestra cultura se ve más que los hijos pelean por herencias. Y digo esto a manera de testimonio. Hace un tiempo atrás tuvimos que aconsejar a una familia porque tenían un anciano de 90 años, creo que de 96 años. Y tuvimos que llamar la atención a la familia.
Porque todos los hijos estaban pensando en que el papá antes de morir había repartido mal la herencia. Entonces que aquellos que habían recibido mayor herencia tenían que hacerse cargo del papá. Y resulta que los que habían recibido mayor herencia estaban diciendo que no se hacían totalmente cargo de su papá porque él tenía más hijos y que los otros no estaban pendientes. Al fin y al cabo ni los unos ni los otros estaban respondiendo por el anciano. Y tuvimos que como pastores sentar a la familia y decirle: yo no sé los problemas de sus herencias, lo que sí sabemos es que Dios demanda que ustedes honren al viejo. Y las demás cosas se las arreglarán después. Mire, por ejemplo, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, ahí está hablando acerca de las viudas. Resulta que la iglesia antigua, y esto debiera hacerse en la iglesia de nuestros tiempos, porque seguimos siendo la misma iglesia, la iglesia se hacía cargo de las viudas que no tenían quien respondiera por ellas. Pero miren lo que Pablo dice a Timoteo, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea que Pablo está diciéndole a Timoteo: mire, que la iglesia no se haga cargo de las viudas que tienen hijos o que tienen nietos, porque los hijos y los nietos son los responsables, no la iglesia. Y hay ocasiones que la iglesia ha tenido que hacerse cargo de algunas ancianas o ancianos, viudos, viudas, porque tienen hijos y tienen hijas, pero sus hijos o sus hijas, sus nietos, son irresponsables. Son irresponsables y no responden por sus padres. Pero Pablo está diciendo que no debiera la iglesia hacerse cargo de estas personas, porque si tienen hijos o nietos, que sus hijos, sus nietos aprendan primero a honrar, a recompensar a sus padres. Miremos lo que dice el versículo número 8. Ahí mismo, en la misma lectura, 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que yo puedo decir que soy cristiano, pero tener a mi padre, a mi madre anciana que no tiene cómo sostenerse, que no tiene cómo vivir, puedo tenerla descuidado. Hay casos en los que, gloria a Dios, nuestros padres son los que aún nos ayudan a nosotros, pero va a llegar un momento cuando las cosas se van a cambiar y tenemos que estar dispuestos a cambiarle un pañal a mi papá, a cambiarle un pañal a mi mamá. Usted a hacerlo con sus padres, a llevarlos al baño, a sacarlos a pasear, así como su papá y su mamá lo hacían con usted, a tenerle paciencia a preguntas necias, así como usted de niño le hizo preguntas necias a su papá y a su mamá y ellos tuvieron paciencia con usted. Lamentablemente muchos están pensando en enviar al viejito, a la viejita, al abuelito, a la abuelita, al ancianato, porque crió hijos y ninguno de ellos es suficiente y ninguno de ellos es capaz de honrar a su padre, al menos en agradecimiento por lo que hizo por nosotros. La Biblia dice que es peor que un incrédulo aquel que no provee para su padre y para su madre. El Señor, exhortando la hipocresía de los religiosos del tiempo o de la época en la que Cristo predicó, les decía: ustedes son hipócritas, porque ustedes dicen: mi ofrenda para Dios es todo aquello con lo que yo pudiera ayudar a mi papá o a mi mamá. O sea que ellos, teniendo la forma de ayudar al papá y a la mamá y de honrarle y de sostenerle, decían: no, mejor lo llevo al templo como ofrenda. Y qué bueno que la gente ofrende y qué bueno que la gente dé a Dios, pero no olvidemos que hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Para que usted sea muy fiel en la iglesia, con sus diezmos, con sus ofrendas, pero si tiene descuidados a sus padres, está descuidando algo muy importante. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y está incumpliendo de esa manera la ley de Dios.
Y no le digo que no ofrende, que no diezme o que no traiga sus ofrendas y sus diezmos al templo. Hágalo y sígalo haciendo, pero no olvide honrar a sus padres también, que es algo muy importante. Y pudiéramos hablar muchas cosas acerca de la honra a nuestros padres, pero por hoy queremos dejar este pensamiento. Todos los que somos hijos deberíamos hoy meditar sobre nuestros deberes y qué tan pendientes hemos estado de nuestros padres. No creamos que nuestro deber como hijos es solamente llevar un regalo a nuestra mamá en el mes de mayo o en junio a nuestro papá por ser el mes del padre y de la madre. Realmente nuestro deber va mucho más allá que eso. Creo que muchos de nosotros deberíamos en este día pedir perdón a Dios y pedir perdón a nuestros padres por lo mal que nos hemos portado con ellos. Aquellos quienes sus padres ya no están en la tierra, ya no hay nada que hacer, porque lo que se hizo y ya no se puede devolver el tiempo, pero pueden ahora aconsejar a los que aún tienen sus padres vivos. Y los que tenemos nuestros padres vivos, entonces manos a la obra, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, permítame decir algo más en este día para todos los que estamos aquí. Y es que la Biblia dice en el libro de Proverbios que al hijo que sea grosero con sus padres, que con su mirada sea altivo con sus padres, dice la Biblia que los cuervos se le coman los ojos. Y resulta que esto era algo en la antigüedad honroso para las personas después de la muerte, ser enterrado, ser sepultado. Pero el proverbista decía que no, que al que no honrara a sus padres, que al que no temiera a Dios y respetara a sus padres, que no fuera sepultado, que los cuervos se le comieran los ojos y que los polluelos del águila comieran su carne. Y eso yo pienso que no ha cambiado. Dios sigue exigiendo lo mismo con respecto a nuestros padres. Honremos a nuestros papás porque eso nos trae bendición. Y no sea que estemos acarreando maldición para nuestra vida por no honrar a nuestros padres. Vamos a orar al Señor en este momento y a dar gracias. Y vuelvo a decir, si usted reconoce en este día que no está haciendo lo que Dios ha dicho que haga con sus padres, hoy es el día de reflexionar, es decir, Señor, perdóname, y aquí estoy y quiero hacerlo a partir de este día. Padre que estás en el cielo, te honramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que así como el martillo quebranta la piedra, Señor, así tu palabra en este día quebrante nuestros corazones de manera especial, Señor. Y que hoy muchos puedan reconocer que no han hecho bien las cosas y que deben pedir perdón a Dios y pedir perdón a sus padres y de hoy en adelante hacer las cosas diferentes, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos. Hoy desde aquí bendigo a mis padres, bendigo a mi padre, bendigo a mi madre, Señor, y agradezco por ellos, Señor, agradezco por la crianza que me dieron, agradezco, Señor, por el esfuerzo que ellos hicieron para criarme, Señor, agradezco por el sacrificio de ellos por mí, Señor, agradezco por sus vidas, bendigo sus vidas, pido salud, pido bendición, Señor, pido prosperidad, pido bien para mis padres, Señor, y te pido que mientras viva me permitas honrarles con mi vivir, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén
y amén. Antes de terminar esta transmisión, quisiéramos orar por toda persona que en este momento esté pasando dificultades, que esté pasando pruebas. Quizá hay alguna persona enferma allí en su casa. Yo quiero orar por ti en este día. Padre que estás en el cielo, en este día, Señor, oramos a ti. Tú, Señor, que conoces todas las cosas, Dios mío, tú que sabes las dificultades, tú que sabes las aflicciones, Señor, tú que sabes por qué situación está pasando cada persona, cada uno de los que en esta mañana están ahí, Señor, conectados. Te pedimos, Padre nuestro, que tu Santo Espíritu sea en esta hora restaurando, Señor, aquella persona que está padeciendo depresión, Señor. Coloca tu mano y déjale sentir, Señor, que tú eres bueno, que tú le amas, Señor, que tu gracia es suficiente para todos los hombres, Señor. Déjale en esta hora, Señor, a esa persona que está enferma, si es tu voluntad, sentir, Dios mío, tu toque sanador y que tú estés sanando los cuerpos conforme a tu voluntad, para tu gloria y para tu honra. Sana las mentes, sana los corazones, Señor, sana los cuerpos, pero haz todo conforme a tu santa, preciosa y poderosa voluntad. Oramos dando gracias, Señor. Damos por terminada esta transmisión y quedamos en tus benditas y poderosas manos. Amén y amén. Dios bendiga a todos los que hoy se conectaron con nosotros y será hasta una próxima oportunidad.